Buenos días, soy Josebo Isoudi, alumno de segundo bachillerato B, y con el permiso del tribunal me dispongo a realizar la defensa de mi proyecto de investigación titulado ¿Son las tecnologías las heroínas de la educación en tiempos de COVID? Proyecto tutorizado por Nerea Guinao. Este es el índice que se va a seguir en la siguiente presentación y consta de un pequeño marco teórico seguido de los objetivos e hipótesis formulados para este proyecto, a continuación la explicación de la metodología empleada, así como el análisis y discusión de los resultados obtenidos. Posteriormente se establecerán las conclusiones del análisis y discusión establecido y para finalizar se citarán las referencias más empleadas para esta presentación. Antes de comenzar con el marco teórico, me gustaría recalcar por qué he elegido este tema y no otro. Y la razón fue sencilla. Durante el curso 2019-2020 yo estaba cursando cuarto de la ESO, un curso atípico ya que a mediados de marzo se produjo un cierre de todos los centros educativos y la única manera de impartir las clases fuera de manera telemática, mediante el uso de las tecnologías. Y así, por esa razón, aplicaciones como Google Meet o Zoom, aplicaciones para realizar videoconferencias o aplicaciones para interactuar entre el alumno y el profesor como el modo o el aula virtual de Murcia Educa pasaron a un primer plano. Tras este confinamiento se inició un nuevo curso, el curso 2020-2021, marcado por un nuevo régimen, el régimen de la semipresencialidad, caracterizado por asistir la mitad de las clases presencialmente y la otra mitad telemáticamente. Y todos estos cambios en la modalidad educativa me ha llevado a mí a la siguiente pregunta. ¿Esto ha afectado verdaderamente en el rendimiento del alumno? Y si es así, ¿qué factores han afectado en dicho rendimiento? Comenzando con el marco teórico, me gustaría recalcar que el trabajo se estaba realizando bajo las circunstancias que se estaban analizando y es por ello que no se encontraron tantos artículos como a uno le hubiese gustado para poder contrastar resultados y datos obtenidos. Y uno de los más importantes era el de Aznar Sala, la educación secundaria en España en medio de la crisis del COVID-19 y el artículo de Cardel y sus colaboradores, Educación y brecha digital en tiempos de COVID-19. Y esto nos indica, una vez más, que nuestro artículo era un artículo novedoso para la época. Y antes de comenzar hablando del desarrollo, me gustaría recalcar la evolución que ha sufrido la tecnología en su implantación en la educación. Y esta nace en el 1985 con la creación del proyecto Atenea y Mercurio, que tenía como base digitalizar parcialmente las aulas de informática, añadiendo ordenadores a diferentes aulas. Además, pretendía incentivar al profesor y formarlo para saber cómo usar dichas tecnologías. La evolución siguió a lo largo de los años y en el 2000 cabe destacar la implementación del ADSL, conocido como la conexión a banda ancha. En el 2009 nace un nuevo proyecto, Proyecto Escuela 2.0, que muchos de aquí conoceréis ya que es el que nos proporciona los ordenadores y los proyectores de los que disponemos en este instituto. La Escuela 2.0 tenía como objetivo formar al profesor, además de incentivarlo para usar dichas tecnologías en el ámbito educativo. Y, además de ello, digitalizar las clases de quinto y sexto primaria, así como la de primero de la ESO. Pero estos objetivos no se llegaron a cumplir y esto se ve reflejado en el informe PISA del 2018, donde se ve que España ocupa el último puesto en cuanto a porcentaje de profesores que son incentivados para implementar las tecnologías en sus clases. Y esto nos indicaba que el sistema educativo español no estaba preparado para un paso a un régimen telemático. Y es por ello que en el inicio de la pandemia, en el 2020, el sistema educativo español sufrió las consecuencias de no estar preparado, porque la única herramienta para realizar las clases telemáticas eran las tecnologías. Y por esta razón me he marcado estos objetivos. Como objetivo general, analizar y comparar los factores que han influido en el rendimiento de los alumnos que han tenido que estudiar bajo el régimen semipresencial. Y de este objetivo general derivan estos 4 objetivos específicos. Analizar el entorno familiar, el interés del alumno y el impacto tecnológico y todo ello relacionarlo con el rendimiento, así como analizar la modalidad preferida del alumno. En cuanto a las hipótesis postuladas para este proyecto, la primera fue que el interés pesa más que las capacidades para adquirir productos tecnológicos y la segunda que las capacidades para adquirir productos tecnológicos condicionan un mayor rendimiento al alumno. Siguiendo con la metodología empleada en este proyecto, hay que destacar que es una metodología descriptiva con un enfoque cuantitativo, ya que se pretendía analizar la opinión de una serie de alumnos del IES Salvador Sandoval. La encuesta se realizó mediante la aplicación Google Forms y se obtuvieron 123 respuestas, de las que se tuvieron que suprimir 2, quedándonos con 121 respuestas que se analizaron en la aplicación Excel.
La encuesta se realizó durante el 5 y el 24 de mayo del 2021 a alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, ya que ellos estaban bajo el régimen semipresencial en dicho momento. Esta encuesta se dividió en 5 bloques. Un bloque de información general para saber el número de hermanos, la edad, el género del alumno. Otros 2 bloques dedicados a la tecnología para saber el número de dispositivos, la destreza del alumno en cuanto a las tecnologías, la conexión a Internet, etcétera, y ello relacionarlo con la educación. Otro bloque de las clases online para saber la opinión del alumno sobre las clases telemáticas. Y por último, un bloque más general para saber el interés, el rendimiento y la opinión del alumno y ello relacionarlo con los bloques anteriores y así obtener el siguiente análisis. Comenzando con el análisis, hay que destacar que el perfil del encuestado de esta encuesta corresponde a la generación Z, una generación caracterizada por ser nativa digital, es decir, que tiene una amplia destreza en las tecnologías. Y se obtuvo una alta representación correspondiente a alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato y una baja representación a alumnos correspondientes de tercero de la ESO y segundo de bachillerato. Y antes de comenzar, me gustaría aclarar que en este análisis nos vamos a centrar únicamente en aquel análisis que responda a los objetivos e hipótesis postulados anteriormente. Y uno de ellos era analizar el entorno familiar. Y como dice Cardelis en uno de sus artículos, el 30,4% de los alumnos entre 15 y 29 años señalan como primera dificultad que en casa no se concentran. Y considerando que uno de los factores que afectan el entorno familiar es el número de hermanos, esto se ve reforzado por el artículo de Aznar Sala, donde dice que tanto el número de familiares como la implicación de ellos afecta en el alumno en su educación. Y es por ello que se relacionó el número de hermanos con el rendimiento del alumno, obteniendo la siguiente figura. En el caso de no tener hermanos o disponer de 1 o 2, vemos que los porcentajes son parecidos, por lo que no se puede concluir que el rendimiento se ve afectado por el número de hermanos. Pero en el caso de ser una familia numerosa, de tener 3 o más hermanos, vemos como el caso de empeoramiento ocupa casi el 50%. Pero estos datos no son representativos, ya que solo supone 7 respuestas del total. Siguiendo con el entorno familiar, otro factor que afecta en dicho entorno es el ambiente familiar. Y se relacionó la capacidad para concentrarse en casa, en las clases telemáticas, con el ambiente familiar, obteniendo la siguiente figura, donde ordenamos de menor a mayor atención prestada a las clases telemáticas debido al entorno familiar con el rendimiento, obteniendo que el caso de mejoramiento del alumno crece exponencialmente conforme se presta una mayor atención dependiendo del ambiente familiar. Ya analizado el bloque del entorno familiar, procedemos con el bloque tecnológico, donde primeramente se preguntó si se dispone de una buena conexión a Internet, ya que la conexión a Internet es un pilar fundamental para las clases telemáticas a día de hoy. Y se obtuvo la siguiente figura, donde un 19,5% de los alumnos afirmaban que no disponían de una buena conexión a Internet. Y esto era un dato preocupante, ya que las clases telemáticas en dichos tiempos se sustentaban a base de dicha conexión. Y este dato es curioso, ya que coincide exactamente con el artículo de Cardelis, donde afirmaban que un 19,5% de los alumnos mostraban una serie de dificultades a la hora de conectarse a las clases telemáticas por la conexión a Internet. Otro factor que considero que afecta a la educación a nivel tecnológico es el número de dispositivos, que se relacionó con el rendimiento, obteniendo la siguiente figura. Ordenamos de menor a mayor número de dispositivos de los que dispone el alumno y se relaciona con el rendimiento, obteniendo la siguiente figura. En el caso de disponer de un único aparato tecnológico, vemos cómo no hay casos de mejoramiento. Y en el caso de tener 3 o más dispositivos, lo que más predomina es el mejoramiento del alumno, situándose el de mayor porcentaje. Ya analizado el bloque tecnológico, procedemos con el bloque del interés, que en este caso nos hemos centrado en el interés del alumnado en las clases online, ya que es objeto de estudio de este proyecto. Aquí hemos ordenado de menor a mayor atención que se presta a las clases telemáticas y vemos cómo en el caso de ni conectarse directamente el 100% de los alumnos empeoran y en el caso de nunca dejar de prestar atención un 0% empeora. Y en los casos intermedios, ordenados de menor a mayor atención, vemos cómo el porcentaje de alumnos que empeoran va disminuyendo exponencialmente conforme se presta una mayor atención. Y por último, como uno de los objetivos era analizar la modalidad preferida, se preguntó directamente a los alumnos qué modalidad era la preferida, obteniendo la siguiente figura. Un 64,8% de los alumnos afirmaban que la presencialidad completa era la modalidad preferida, seguido de un 23,8% que afirmaba que la semipresencialidad sin clases telemáticas era la modalidad preferida. Y esto me llamó la atención, ya que se prefería una modalidad sin clases telemáticas que una con clases telemáticas. Y revisando los artículos de Cardelis se encontró lo siguiente,
que había una serie de problemas de adaptación a la hora de adaptarse a las clases telemáticas. Y era lo siguiente: la falta de preparación del profesorado, que esto era un objetivo de la Escuela 2.0 que no se llegó a cumplir, y la dificultad del alumno en el seguimiento de las clases. Y con esto, Cardelli podía llegar a esta conclusión, que un 40% de los alumnos mostraban cierto descontento con la calidad de las clases telemáticas. Y por ello decidí relacionar la opinión de los alumnos y obtuve la siguiente figura: la opinión del alumno sobre el profesorado, que un 40%, dato que coincide con el porcentaje dicho anteriormente, afirmaba que el profesorado no lograba establecer una correcta interactuación entre él mismo y el alumno. Y es por ello que pienso que la modalidad preferida la segunda modalidad preferida era la semipresencialidad sin clases telemáticas. Ya acabado el análisis y discusión de los resultados, se procede con las conclusiones de este proyecto. En cuanto al entorno familiar, como podemos ver, el ambiente familiar pesa más que el número de hermanos, y este último comienza a afectar en el caso de ser una familia numerosa de 3 o más hermanos, pero esto no puede ser concluyente, ya que solo se obtuvo 7 respuestas de esta pregunta. En el caso tecnológico, el número de dispositivos afecta en el rendimiento. Esto es cierto, ya que, como pudimos ver en una figura anterior, en el caso de tener 3 o más dispositivos, lo que más predominaba era el mejoramiento del alumno. Tercero, el interés mostrado en las clases virtuales afecta en el rendimiento. Como pudimos ver en una de las figuras anteriores, ordenadas de menor a mayor interés mostrado en las clases telemáticas, como pudimos ver, en el caso de ni conectarse directamente, un 100% empeoraba, y en el caso de nunca dejar de prestar atención, un 0% empeoraba. Y por último, la modalidad preferida es la presencialidad completa, seguido de la semipresencialidad sin clases telemáticas, por las diversas razones que hemos dicho anteriormente. En cuanto a la hipótesis, la primera hipótesis resultó ser falsa, que decía que el interés pesa más que las capacidades para adquirir productos tecnológicos. Pero esta hipótesis no es falsa del todo, ya que, como hemos visto anteriormente, los dos factores afectan en el rendimiento, pero no se puede afirmar que uno afecte más que el otro, ya que no se obtuvo tantas respuestas como a uno le hubiese gustado para poder contrastar dichos resultados. Y por último, la segunda hipótesis, las capacidades para adquirir productos tecnológicos condicionan un mayor rendimiento del alumno. Esta hipótesis sí que resultó ser verdadera, que afirmaba que, en este caso, como pudimos ver en una de las figuras, se afirmaba que en el caso de tener 3 o más dispositivos, lo que predominaba era el mejoramiento del alumno, y en el caso de disponer de un único dispositivo no había casos de mejoramiento. Estas son las referencias que he considerado más importantes para la elaboración de esta presentación: el artículo de Cardelli y sus colaboradores, el de Aznar Sala y, por último, el artículo del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado, que es el encargado ahora mismo de la evolución de las tecnologías en el ámbito educativo. Por último, me gustaría agradecer a mi profesora y tutora Nerea Guinaga Pardo, a mis 2 compañeros de investigación que me han acompañado durante estos 2 años, Delia Fuente y Alejandro Rada, y a mi clase en general por hacer más amenas las clases de investigación. Y hasta aquí mi presentación, y quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda. Hola, quiero darte la enhorabuena por el buen trabajo que has hecho y tu excelente presentación, que nos han quedado muchos conceptos que a lo mejor no los teníamos claros del todo al leer tu proyecto, pero ahora en la presentación lo has dejado clarísimo. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta de que, en caso de que tuviéramos que volver a otra vez a semipresencialidad, en caso de otra pandemia o esta misma, Sí. ¿qué crees que se podría hacer desde el instituto, ya sea los profesores, por los medios informáticos, el equipo directivo, para mejorar la atención del alumno en las clases online? Vale, esa es buena pregunta. En el caso que, por ejemplo, el proyecto Escuela 2.0 tenía como objetivo formar al profesorado. Y yo pienso que para mejorar las clases, en el caso de una nueva pandemia o esta misma, vería necesario como un curso para los profesores para poder enseñarles cómo impartir las clases telemáticas y lograr una correcta interactuación entre él mismo y el alumno. Y además, en el caso del alumno, como hemos podido ver en la figura donde relacionaba el número de dispositivos, en el caso de algún alumno que no disponga de tantos dispositivos como sea necesario para su familia, porque a lo mejor dispone de 4 hermanos y solo un dispositivo para repartir entre los 4, se le podría proporcionar un ordenador para él para que pueda conectarse a las clases telemáticas. Y ya está.
Gracias. Te paso con Marco. Darte la enhorabuena y en principio todo claro. Muchas gracias. Pues de nuevo, enhorabuena también por el trabajo. Excelente presentación. Y bueno, comentarte un poco, primero que la elección del tema es muy acertada, puesto que esta pandemia nos pilló a todos desprovistos de cualquier tipo de background que nos permita analizar las condiciones de forma oportuna. Y quería solamente mencionarte un par de cosas. Leyendo la bibliografía me he dado cuenta que hay un par de artículos, sobre todo relacionados con de origen de la Comunidad Valenciana. No, creo que era no sé si era el de Aznar Sala, y había otro que era un artículo del País también relacionado con los resultados de este tipo de problemática que suponía la semipresencialidad en la Comunidad Valenciana. ¿Has buscado o has intentado buscar bibliografía relacionada con la Comunidad de Murcia, o has tenido alguna problemática, o es más general relacionado de forma estatal más que de la Comunidad de Murcia? El caso ese de la Comunidad Valenciana es porque, como he dicho en la introducción, no había tantos artículos para poder contrastar resultados, y los más importantes y los que tenían un enfoque parecido al mío eran estos dos, el de la Comunidad Valenciana y el de Gardel y sus colaboradores. Y si queríamos buscar más, tendríamos que irnos a otros países donde el sistema educativo era muy diferente y no se podían establecer resultados, por ello se descartan esos artículos. Pero no ha sido en especial por querer buscar de la Comunidad Valenciana, sino que no había otro. No, que me parece correcto, además por la cercanía geográfica, Sí. Al final tiene bastantes similitudes. Y una última cosa que te quería plantear era con respecto... A ver, ¿dónde lo tenemos? Sí, bueno, con respecto, como sabemos, has compartido por lo menos encuestas y trabajo a lo largo de, sobre todo, el primer curso, ¿no? Con dos compañeros tuyos, ¿no? Con Alejandro y con Delia, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Quería saber un poco cómo habéis coordinado, sobre todo la redacción del trabajo y el análisis de los resultados, puesto que entiendo que la encuesta se pasó, utilizaste los mismos resultados de la encuesta realizados en mayo, que como has comentado, efectivamente la problemática que tiene de llevarla a cabo en mayo con segundo de bachillerato, puesto que ya está cercana al EBAU, pues hace que se digregue un poco la cantidad de resultados que pueda obtener. ¿Cuál ha sido la coordinación que habéis tenido a la hora de...? Pues en general en el proyecto, hasta el marco teórico, más o menos, íbamos todos juntos y estableciendo pues, los mismos resultados y todo lo del marco teórico, pero en este verano, nos dividimos cada uno y cada uno se fue por su rama, por así decirlo, y cada uno fue estableciendo un análisis de resultados diferentes, con los mismos resultados obtenidos. Y, por ejemplo, en el caso de segundo bachillerato, como bien has dicho, no se obtuvo tantas respuestas, es verdad, por el caso de la BAU, pero, por ejemplo, en tercero de la ESO tampoco se obtuvo tantas respuestas por el caso de la semipresencialidad, porque cuando fuimos a la aula, la mitad de los alumnos estaban en sus casas y la mayoría no quería hacer la encuesta o directamente no disponía del móvil para realizarla. Y es por ello que no se obtuvo tantas respuestas. Es muy curioso, desde luego, porque en cuarto estaba en la misma situación y se ha obtenido más resultados que los de tercero, que es una cosa un tanto reseñar. Muy bien, muchas gracias. Nada.